Suscríbete a nuestro canal Telentrohn y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Bienvenidos después de estas vacaciones de verano. Esperamos que hayan disfrutado y justamente hoy nos enfocamos en revisar qué pasó y las proyecciones que tienen las autoridades para mejorar de cara al futuro. Cómo está el ordenamiento y la seguridad vial en nuestro país. Comisionado Gerson Velázquez, buenas noches. ¿Qué tal está? Bienvenido. Muy buenas noches, licenciado. Un placer y un honor estar aquí compartiendo con usted y con su público para poder hablar un poco de este tema que creo que cada vez es más pertinente e importante para nuestra sociedad, porque aporta, lamentablemente, la segunda causa de muertos más importante del país es por accidente de tránsito. Bueno, ¿qué resultados está dejando esta temporada? Se logró bajar la incidencia con relación a otros años, sin embargo, la imprudencia sigue a nivel de todo el territorio nacional sin ningún tipo de sección de sitios, unos con mayor incidencia, otros con menor. ¿Qué es lo que pasa con el hondureño? Que por más que se le insiste, no hace caso. Bueno, creo que hablando un poco acerca de lo que pasó precisamente en esta semana de vacaciones, nosotros como autoridades y como, digamos, sociedad, nos deberíamos sentir satisfechos por los resultados obtenidos hasta el momento. Más allá de que tuvimos lamentables pérdidas de vidas humanas, lo importante es que cada día son menores. Y en el caso de este año logramos reducir prácticamente la incidencia en un 50%, pese a que hubo muchas más personas circulando en las calles y casi 200.000 vehículos más circulando también en las calles. El año pasado el parque vehicular registrado en el Instituto de la Propiedad fue de 1.600.000 carros. Este año, en este mismo periodo, tenemos 1.800.000 carros. Entonces, habían más usuarios en las vías, habían más personas de vacaciones movilizándose a través de los principales ejes interurbanos y urbanos del país, y aún así se disminuyeron la incidencia tanto de accidentes como las víctimas que dejaron estos accidentes. Creo que eso es importante resaltarlo y no es un logro menor. No sabemos a ciencia cierta y tenemos inferencias nada más, o sea, algún tipo de percepción de lo que pudo haber pasado. Uno, o la gente cada vez está más consciente de su responsabilidad al volante cuando va a conducirse por las calles, o dos, la gran actividad disuasiva. Tuvimos más de 27.000 personas diseminados en diferentes puntos del territorio nacional haciendo tareas de prevención, de disuasión y también de sanción de los conductores que no acataban las normas. Entonces, o pudo haber sido la combinación de ambos, porque sabemos que también la sociedad poco a poco está adquiriendo mayor conciencia sobre este fenómeno. ¿Dónde es el sitio del país donde registran la más alta incidencia? Aquel ciudadano que se resiste a estos cambios, que ante el llamado de la autoridad no hace caso. Fíjese que generalmente es en las principales ciudades. En el orden de importancia, Tegucigalpa es donde hay más infracciones, y la zona metropolitana del Valle de Sula. Quizás es porque ahí también tenemos desplazados la mayor contingente operacional de la policía. Y si apartamos estas dos zonas que son las de la alta o el alto registro, ¿cuál es la que está ahí que le llama la atención a ustedes por ese irrespeto a las normas? Fíjese que tenemos bastante irrespeto en la zona de la carretera CA13, la carretera más conocida como el corredor turístico. En la zona de Progreso Lloro, Lloro, Tela, exactamente en esa zona. También de alguna medida, y esto quizás unido a la situación social que se vive en la ciudad de Choluteca. Hay bastante también irrespeto por las normas y hasta cierto punto intolerancia de la gente frente a la actuación de la autoridad, principalmente cuando quiere aplicar la ley de tránsito. Por cierto, usted es de Choluteca. Sí, soy orgullosamente de ¿Qué Choluteca. está pasando en la zona sur del país, particularmente en la ciudad de Choluteca? Como autoridad de orden vial, ¿qué trabajo están realizando para evitar esta frecuencia de hechos días miércoles
y días sábados es común que la ciudad se cierre. Bueno, sí, eso es un problema social un poco complejo. Le explicaba antes de empezar el programa que quizás hay una combinación de factores que están afectando la convivencia en esa zona, más allá del sesgo político que estos grupos de manifestantes tienen. Hay quizás una acumulación de frustraciones y quizás también acumulación de problemas de tipo ideológico que ahora están estallando aprovechando la crisis política. Es una combinación de factores. La ciudad de Choluteca históricamente ha sido tranquila, pero siempre ha tenido una comunidad bastante reaccionaria. Es quizás después de Progreso, quizás después de la zona de Colón, que hay bastante, digamos, actividad social fuerte, beligerante, quizás la tercera en orden de importancia. Pero Choluteca y la zona sur no fue así. Se afincó esto más, comisionado Velázquez, posterior al proceso electoral de noviembre del 2017. Quizás, como le dije, es una combinación de factores, probablemente exacerbado por esta crisis postelectoral, en donde los grupos de oposición política al gobierno tienen bastante fuerza. Pero yo le digo, yo soy de la ciudad, en mis años mozos, yo recuerdo que había bastante actividad, digamos, contrasistema. Hubo inclusive muchos casos de desaparecidos en la zona, producto de la situación que se vivió en la década de los 80. Había bastante también adoctrinamiento y enfoque de las corrientes socialistas y comunistas de aquella época, principalmente en los colegios públicos. Yo me gradué en un colegio público y le puedo decir con propiedad que teníamos mucha influencia de la izquierda tradicional, obviamente en aquel momento, en donde pues los gobiernos estudiantiles estaban plegados a los gobiernos estudiantiles universitarios y donde los movimientos de la izquierda tradicional eran más fuertes. Entonces hubo como un remanente de cierto segmento de la población estudiantil de aquella época que ahora son adultos y que ahora son viejos o posiblemente tienen algún tipo de influencia en todos estos movimientos y que están aprovechando tal vez replantear esos sentimientos reprimidos durante tiempo, aprovechando esta crisis política que se vive en el sector. Hay extranjeros que han descubierto en la actividad que, si bien su principal momento de defensa lo ejerce Fusina y la policía preventiva, pero como tránsito, como se les conoce a nivel de la ciudadanía, también les ha tocado actuar. Sí, nosotros hemos tenido inclusive víctimas de este problema. Hemos tenido policías lesionados con lesiones graves por haber sido afectados directamente por pedradas de la turba violenta. Hemos perdido patrullas que han sido saboteadas y que con algún grado de saña de estos manifestantes que ya no se puede decir son pacíficos. Sin embargo, no podría afirmar que porque no estoy en el medio de la información que se maneja, hay información que ha andado ahí fluyendo y que hay influencia de sectores externos y probablemente financiamiento externo para este tipo de actividades, pero no soy yo la persona más adecuada para poderlo confirmar, porque obviamente hay otros que tienen mayor cantidad de información y le pueden dar mayores elementos, pero sí, siempre ha sonado en el ambiente algún grado de participación de actores externos principalmente que han estado patrocinando este tipo de acciones vandálicas, pues, y hasta cierto punto antisociales. Y como ente de orden y seguridad, ¿qué van a hacer? Porque se ha venido recrudeciendo. Primero solo fue un miércoles, luego lo extendieron al sábado y ahora la ausencia de turistas en el sur, en parte en esta temporada, bajó por este tipo de hechos que se venían registrando de hace unos días atrás, incluso con daños al centro asistencial de la ciudad de Choluteca. Sí, creo que ya el movimiento, entre comillas, tomó un giro demasiado radical, si le podemos llamar, porque hasta cierto punto nosotros actuamos como autoridades, con mucha prudencia y tolerancia, garantizando su derecho a la movilización,
pero cuando ya ocurren estos hechos que ponen en riesgo la vida de otras personas, inclusive instituciones como el hospital, eso ya quizás dio un paso en una dirección equivocada. Lamentablemente esta es una situación que hay que manejarla con guantes de seda, porque también ahora en el ambiente que estamos y en el marco de la legislación que garantiza los derechos humanos, nosotros tenemos que ser sumamente cautelosos y cuidadosos de garantizar tanto el derecho que tienen ellos en manifestarse, como también el orden y la seguridad del resto de la población. En ese sentido, nosotros estamos actuando de manera muy prudente, tolerante, y obviamente en cada caso concreto que se da un hecho de violencia documentado por esto o de algún tipo de daños a la propiedad o a las personas, se ponen a disposición del Ministerio Público los elementos suficientes para que estos puedan proceder conforme a la ley. Y vamos a seguir manteniendo esa posición de ser garantes y respetuosos de la ley. Bueno, comisionado Velázquez, estamos claros que los derechos humanos tienen la defensa del ciudadano civil. ¿Y qué ha pasado con esos policías que les han afectado? Muchos que han quedado con lesiones graves, con problemas en la vista. ¿Qué acompañamiento han dado ustedes como autoridades superiores para garantizarle los derechos a esos policías? Bueno, nosotros estamos obligados a darles el apoyo y la asistencia médica y de cualquier naturaleza que sea necesario, pues ellos, en cumplimiento de su deber, han expuesto lo más preciado que tienen, que es su integridad física, su vida, y nosotros estamos obligados. De hecho, hemos tenido ya algunas intervenciones hasta de apoyo extraordinario, porque han cubierto prácticamente algunas lesiones los techos de los seguros para poderle garantizar la salud. Y estamos prestos a poder seguir apoyando a nuestro personal, porque es parte de una actividad de trabajo, pues, y es un acto de servicio. Nosotros en ese sentido estamos conscientes de que el enfoque de los organismos protectores de derechos humanos está focalizado, valga la redundancia, en aquellas afectaciones que la autoridad produce hacia el ciudadano y no de aquellas actuaciones de los manifestantes hacia la autoridad. En este caso tenemos la obligación de denunciar concretamente a los individuos a los que se identifiquen como autores, ya sea materiales o intelectuales de esta problemática, y obviamente por cada caso concreto hacer las diligencias procesales ante la Fiscalía y ante los órganos judiciales. En ese sentido ya se tienen algunos personas imputadas por estos ilícitos. No obstante, creemos que falta un poco de fuerza coercitiva en cuanto a las sanciones para que sean disuasivas, porque hasta el momento no ha podido tranquilizarse la zona. Está con nosotros esta noche al banquillo el director nacional de Vialidad y Transporte, Gerson Velázquez. Una pausa, en breve continuamos. Continuamos esta noche al banquillo con el director nacional de Vialidad y Transporte. Comisionado Velázquez, ¿qué datos se le incrementaron que le llamó la atención en esta temporada? Bueno, nosotros le decía que teníamos unos fuertes dispositivos, más de 1.400 puntos de control a nivel nacional, y como producto de estos, la mayoría de ellos eran de prevención, ¿verdad? De disuadir a la gente para que no corra en las carreteras, para que respete las normas de tránsito, para que tome las medidas de precaución que el caso amerita, principalmente en el marco de la movilización de ida y de retorno. También habían dispositivos dentro de las playas, en los destinos turísticos y religiosos y en algunas ciudades intermedias. Esto con el propósito de disminuir las cifras que tuvimos el año anterior. ¿Cuánto hubo un mayor abuso en la ida, cuando se iba de vacaciones, o ya el retorno, por aquello de querer llegar rápido a nuestro cuando lugar? Cuando se iba. Fíjese que curiosamente ocurrió un accidente de tránsito en el segmento entre Progreso y Tela. Eso hizo que se complicara el tráfico, porque ahí es una vía nada más de un solo carril, de 2 carriles. Entonces quedó bloqueado, digamos, el carril mientras se hacía el levantamiento que la ley establece para este tipo de casos, porque había un muerto. ¿Es el accidente de Pajuiles este? No, fue exactamente ahí por Río Santiago, ahí en la zona de Pajuiles, sí, cerca de ahí. Entonces, en este accidente había una gran fila, producto de esta situación.
mucha gente se, digamos, desesperó y quiso inclusive romper los cercos que habían ahí para poder adelantar, hacer doble fila, y eso produjo un caos vial que duró horas. Lamentablemente la gente, como eso ocurrió en horas de la mañana, estaba ya a punto de llegar a su destino, que era Tela, y entonces querían llegar a costa de lo que fuera. Quizás la ida por ese evento concreto fue más complicado, ahí tuvimos que sancionar muchísimos conductores y también obviamente concientizar al resto, porque tampoco podemos sancionar al 100%. Solamente en este periodo de vacaciones de Semana Santa se impusieron alrededor de 2.500 infracciones. De estas... Cuando dice infracción, ¿es decomiso de licencia? Sí, sí, decomiso de licencia y infracciones a la ley de tránsito, por faltas, tanto por faltas graves, leves como moderadas. La mayoría fueron por faltas graves, es decir, aquellas faltas que ponen en riesgo la integridad propia del conductor, de sus pasajeros o de terceros. Estas faltas son como, por ejemplo, rebasar en una línea continua, hacer doble fila, hablar por teléfono mientras se conduce, o el tema del exceso de velocidad. Eran entre quizás las más comunes, pero más allá de estas, vimos un comportamiento diferente que el año pasado en cuanto a las sanciones por ebriedad. En el caso de ebriedad, el año pasado nosotros decomisamos alrededor de 260 licencias por esta falta. En la semana. Estamos hablando sí. del periodo comprendido en lo que denominamos Semana Santa. Sí, y en este momento solo aplicamos 32 infracciones. Y esto pudo haber ocurrido por dos factores. Uno, mayor concientización de parte de los conductores a no manejar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, o también mayor capacidad de disuasión de los dispositivos que teníamos en los diferentes ejes carreteros. Pero la combinación de esos dos factores hizo que la gente no infringiera tanto la norma en cuanto a conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Y eso para nosotros es un mensaje sumamente alentador, porque quiere decir que poco a poco la población hondureña está siendo un poco más consciente de esta situación de no conducir bajo estos efectos de esta sustancia. ¿Y de estos cuántos quedan sin licencia por una buena cantidad de tiempo o de pronto hasta de por vida? Porque hay casos que se cancela la licencia para siempre. Sí, principalmente las faltas más graves son la de la violación a la ley de penalización de la embriaguez habitual, que la sanción mínima es suspensión de la licencia por 6 meses y multa de medio a un salario mínimo. Luego, si es reincidente en esta falta, la suspensión puede ser por más tiempo o cancelación de la licencia. ¿Y le cayó algún reincidente en estos? Sí, cayeron reincidentes, no por el tema de embriaguez, pero sí por la comisión de faltas graves. Entonces, las faltas graves tiene también una característica, que si una persona en el término de un año reincide, por ejemplo, en ir a exceso de velocidad, que hace un año cometió una falta y ahorita se va sancionado por otra, también se le puede suspender la licencia de manera temporal, y si es reincidencia reiterada, o sea, de más de 2 veces, se le puede hasta cancelar la licencia. ¿Qué establece la ley cuando se le sanciona a un conductor porque va en exceso de velocidad y que me dice y le piden la licencia, lo que presenta es una esquela? Y le piden la licencia, lo que presenta es una esquela, también por alta velocidad o exceso de velocidad. ¿Ese caso cómo se maneja? Bueno, inicialmente, como es una falta a la administrativa, se ingresa al sistema, se le sanciona nuevamente y la sanción va sobre la esquela. Sobre la esquela. Y se tipifica. Se tipifica y se hace un informe para que se pueda ingresar al sistema de información de la dirección, y en este aparece claramente que es reincidente, porque ahí en la esquela está toda la información del conductor, el nombre, el número de licencia, y que es el mismo número de identidad, y con eso ya se puede comprobar en el sistema que efectivamente es reincidente, y con eso la pena se le aumenta, la pena pecuniaria, en un 50%, es decir, si antes pagaba 600 lempiras, ahora va a pagar 900, si es la primera reincidencia, y si no puede ser hasta 1.200 si es una segunda reincidencia. Y también lleva aparejada la sanción administrativa de la suspensión temporal de la licencia. En ese sentido, los sistemas de información ahora están más eficientes que antes. Nosotros tenemos prácticamente en el trámite, en el término de horas, poder subir a la plataforma de información todo lo que es las infracciones impuestas por los agentes, y automáticamente queda ya, digamos, documentada la infracción.
Y eso es de repente hasta sorprendente para cierta gente que cree que al quererla apagar rápidamente la puede sacar. Sin embargo, ya aparece un registro histórico y ahí queda retenida su licencia. ¿Quién abusó más? Vamos a establecer diferencias, comisionado Velázquez. Jóvenes que recién sacaron su licencia, adultos o personas ya de la tercera edad, para ubicarlos de hombres o mujeres. Bueno, para empezar por lo último, hombres. Pero esto tiene una relación directamente proporcional con la cantidad de hombres que hay manejando versus la cantidad de mujeres, ¿verdad? Hay una proporción ahí bastante favorable para el tema de los hombres, igualmente la proporción de infractores, hombres. En el tema de edad, no tengo el dato exacto, pero la mayoría son mayores de 25 años. Más del 50% de los infractores son mayores de 25 años, lo cual quiere decir que no es una cuestión de ser novel o ser inexperto o por impericia. A veces hasta por exceso de confianza cometemos infracciones. Generalmente el segmento de adulto mayor es más responsable con el respeto a las normas de tránsito. Las personas mayores de 45 años, de 40 años para allá, es mucho menos la cantidad de infracciones. Generalmente el segmento entre 25 y 45 años es la población mayormente infractora, que tiene una relación directamente con la cantidad de personas que tienen licencia de conducir. Con el transporte público, ¿cómo le fue? Porque la mayor incidencia, obvio, por la cantidad de vehículos que circula es el particular, sí. Pero con el público, el que sacó permiso y se fue en excursión, el conductor de un taxi que salió de la ciudad, ¿qué resultado les ha dejado? Fíjese que en cuanto a los autobuses, hubieron muchas sanciones por exceso de pasajeros y otras y ahí las hicimos en conjunto con las autoridades, los inspectores del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, quienes estuvieron acompañando los diferentes operativos, pero más allá de esas, de repente por realizar maniobras de adelantamiento en zonas no permitidas, pero más allá de eso, la mayoría de las personas sancionadas son vehículos particulares, principalmente vehículos de turismo, de personas que iban inclusive transportando más allá de la capacidad de que los vehículos tenían de pasajeros, más que todo de personas particulares que viajaban en vehículos colectivos. Entonces no es tanto el segmento de la población de conductores de vehículos de transporte de carga o de pasajeros. La mayoría fueron particulares. Tuvimos una relación, digamos, similar a la proporción de vehículos. Siempre hay muchos conductores, principalmente de autobuses, de rapiditos, que están acostumbrados a circular aquí en la ciudad bajo de repente algunas libertades mucho más amplias que las que se conceden en los ejes interurbanos y querían, por ejemplo, en algunos lugares donde habían filas, hacer doble fila o pasarse por la izquierda o por la derecha. Esos fueron sancionados porque obviamente tuvimos una fuerte presencia en todos los principales ejes interurbanos. ¿Cómo estuvo esta relación de hechos del transporte público comparada con el año anterior? Fíjese que tuvimos 2 accidentes de vehículos de pasajeros, en los cuales no fueron ellos los responsables del accidente, inclusive uno con muerto. Este fue imprudencia del otro conductor que quiso hacer una maniobra de rebase y se encontró con el bus que iba por su derecho preferencial. Ahí salieron con lesiones menores los pasajeros del autobús, pero lamentablemente perdió la vida uno de los conductores del vehículo liviano que colisionó con el autobús. Generalmente este tipo de accidentes se han venido minimizando en razón de esta estrategia que hemos implementado conjuntamente las autoridades de CONAPREM con el IHTT para hacer una inspección físico-mecánica de los vehículos antes de salir de excursión. Y esto creo que es una medida que deberíamos replicar a toda la flota vehicular que se dispone a salir. Lamentablemente no hay capacidad instalada suficiente para poder hacer una inspección físico-mecánica a todos los vehículos del transporte particular, pero en este caso la medida con los transportes de pasajeros sí ha funcionado bien. Y como le digo, de todos los accidentes, ninguno de los vehículos certificados por el IHT sufrió accidente por desperfecto mecánico, que antes era muy común eso, pese
a que gran parte de estos vehículos son muy viejos. Ninguno se les quedó. Sí, por lo menos no se les quedó y tampoco tuvieron problemas de accidentes más allá de estos 2 casos que les comentaba. Está con nosotros esta noche al banquillo el director nacional de Vialidad y Transporte, Gerson Velázquez. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el director de Vialidad y Transporte, Gerson Velázquez. Hubo problemas con algunos agentes, siempre se da aquello de que el infractor trata de evitar el decomiso de la licencia y los ofrecimientos siempre existen. Sí. ¿Les pasó, comisionado? Sí, varios casos, pero curiosamente, fíjese que ahora con esto de las redes sociales tenemos bastante retroalimentación de los usuarios que son sancionados por los policías o por aquellas personas que de repente sintieron un mal servicio, los cuales inmediatamente ya o llaman al 911 o publican un Twitter diciendo en tal lugar me pasó esto. La mayoría de los comentarios no son relativos con digamos, actividades de soborno, que eso para nosotros es un indicador importante. La mayoría de las quejas de la población es por la infracción misma, porque creen que la están aplicando de manera injusta, o se resisten a entregar la licencia y los peros existen. O porque también consideraban que había demasiado puesto de control y que esto más bien afectaba la circulación. Por ejemplo, ¿qué tipo de quejas recibió usted? Su teléfono ya prácticamente es público. Sí. No, las quejas principalmente que estaban haciendo demasiado retención del tráfico, porque habían demasiados puestos de control que pedían los mismos papeles. Otro que estaban recibiendo infracciones por hacer una maniobra que ellos consideraban que era correcta y que la gente no la estaba aplicando bien. Y la más recurrente es que le estaban aplicando una sanción de manera injusta y que no está de acuerdo con la misma. Y yo les explicaba o les explicamos que hay un procedimiento para impugnar la sanción y de hecho lo menciono. La ley ya establece cuando usted sea sancionado por un agente de tránsito y no está de acuerdo con la exposición de motivos por la cual le hacen la sanción, puede interponer una acción de impugnación de la sanción ante la dirección en la oficina de infracciones, donde se le debe agilizar un procedimiento administrativo para poder confrontar las pruebas que tanto el agente tiene como el infractor y a fin de que un abogado pueda determinar si fue justa o no la sanción y resolverla en una sola audiencia. Más allá de todo, lo importante de esto es que hay muy pocas denuncias de agentes agarrando dinero o soborno, que esto para nosotros es un mensaje poderoso porque poco a poco hemos visto que eso ha sido, como quien dice, menos recurrente como en el pasado era. ¿Y detenciones hubo de personas que de pronto usted va a requerirlo y yo le ofrezco dinero? ¿Hubo casos de eso? Que el policía dijo, esto no va conmigo y tiene facultad para detenerlo. Sí, se llama soborno doméstico. ¿Pasó eso? No, en esta Semana Santa no, pero sí tuvimos que arrestar personas por irrespetar la autoridad y las instrucciones. Insultos. Por insultos y por agresiones inclusive. Hay personas que en este momento, pues por la misma, no sé, radicalización o polarización que hay, lo asocia a uno como gobierno y al final se pone a vociferar insultos, no solo para los funcionarios de gobierno, sino también para la gente, lo cual constituye una falta al orden público y se tuvo que hacer uso de la fuerza para poder inclusive someter a algunas personas que de manera muy, digamos, abrupta quisieron actuar en contra de los agentes. Tuvimos un par de arrestos en la zona del lago Yohoa, que es una zona de bastante conflicto, producto de que hay mucha población que baja a tomar o a querer comprar o tomarse una fotografía al lado del lago. Por cierto, ¿ahí qué planificación tienen como autoridad de orden vial para tener ese control? Porque hubo muchas quejas, videos que han circulado por redes sociales, incluso que era un embotellamiento y una dificultad tremenda circular, sobre todo el sábado y el día domingo, sí. Comisionado Velázquez, ¿qué pasa? ¿Por qué
no buscar alternativas, y es de ampliar la carretera, de no permitir que hayan prácticamente 2 filas de parqueos? Sí, fíjese que precisamente nosotros nos desplazamos, personalmente estuve ahí y analizando la forma de poder hacerlo, y vimos que hay un tema de diseño vial. Hay 4 carriles que vienen hasta antes de llegar a los restaurantes y 4 carriles que van. Luego, exactamente en la zona de los restaurantes, ahí se convierten a 2 carriles. Las zonas calientes de 2. ¿Por qué? Porque todavía no está terminado el cuarto o el cuarto carril, o el tercer carril en este caso, porque todavía no han hecho el cuarto, y entonces la vía se reduce. Entonces los carros que vienen en 2 filas, luego tienen que meterse. Hay un embudo ahí, primera cosa. Segundo, la gran actividad comercial que ahora hay en esa zona, producto de que hay, es un punto, una parada estratégica para todos los veraneantes, tanto para personas que quieren comprar o como personas simplemente que quieren ver y tomarse una foto frente al lago, que parcan buses en un costado de la vía y luego atraviesan la vía a pie, todos los usuarios de los buses. Eso obstaculiza y retrasa el tráfico. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos hecho un análisis y le sugerimos a las autoridades encargadas de la infraestructura vial, y también el señor presidente nos instruyó que hiciéramos una mesa técnica de trabajo conjuntamente con los diferentes actores claves para poder buscarle una solución. Creo que una de las soluciones más inmediatas puede ser la construcción de parqueos, principalmente para autobuses y para vehículos de transporte pesado, para que no parqueen a la orilla de la vía, que son los que más limitan las vías en ese segmento. Es importante también señalar que debemos buscar alternativas para que estas personas que viven del comercio del pescado, de diferentes alimentos en la zona, tengan la oportunidad de poder prestar este servicio, pero de una forma más ordenada y garantizando la libre movilidad tanto de personas como de vehículos. Entonces, ahí es un tema de orden, pero es un tema más que todo de limitada infraestructura en la zona. ¿Hubo decomiso ahí de licencia? Sí, no, en esa zona tuvimos destacados 45 policías permanentes. Y cuando la caravana era de movilidad hacia la zona norte, o sea, los días de ida, habilitamos 2 carriles hacia San Pedro Sula. ¿Pueden ser permanentes estos agentes? Porque no necesariamente es la Semana Santa un problema, sino que es casi constante que se está parando ahí quien va hacia el norte o quien viene hacia el centro, que aprovecha la zona del lago para comer, para un recuerdo. Sí. La verdad que es difícil mantener una cantidad tan importante. Nosotros tuvimos que llevar apoyo desde Tegucigalpa, inclusive con motorizados, para poder agilizar el tráfico en la zona, porque si bien es cierto, existe un punto ahí de conflicto, tenemos limitada capacidad operativa pues, para mantener un contingente tan grande. Lo importante ahí sería buscar una medida intermedia, tanto en control operativo de policías, pero más allá de esto, de mejoramiento de la carretera, o sea, terminar de construir los 4 carriles y buscarle una salida a los parqueos. Quizás si pusiéramos un parqueo grande en el costado de las montañas, para autobuses y camiones y vehículos turismo, y luego puentes peatonales para que la gente no se cruce por la vía, eso podría agilizar el tráfico. Más allá de esto, creo que otra solución de más largo plazo creo que podría ser el buscar una medida de reubicación quizás, o de rediseño de la vía en esa zona para que la gente que no va a los restaurantes no cruce por esa vía, porque realmente el tráfico vehicular para la zona norte en temporadas ordinarias es altísimo, no digamos en estos tiempos de movilización masiva. Pasó también esto en el sector de Flores, en este tramo incompleto que tiene la CA5. Igual pasó también en la zona de Flores, igual pasó también en la zona del desvío a La Barca, donde la carretera está inconclusa, en la zona aquella entre La Barca y Santa Rita, y pasa también en la zona entre Progreso y Tela, donde la carretera prácticamente no ha sido terminada. Y dentro de estos sancionados hubo conocidos periodistas, oficiales de la policía, funcionarios que siempre son dados al mensajito, a la llamada, a la queja, al ayúdeme. Bueno, fíjese que tal vez los hubo, pero todavía no me han llamado. Probablemente lo van a hacer. Ya están ingresados en el sistema. Sí, eso es una desventaja y ventaja a la vez, porque eso me permite poder decir respetuosamente, mire, no puedo, quizás hay que pagar. en otro tiempo podría, pero ahora ya no.
Entonces, en ese sentido, para mí es una tranquilidad, pues, que ya no puedo hacer nada. O sea, y una vez ingresado al sistema y si no se hace el procedimiento de impugnación que le explicaba antes, si no lo paga el infractor, lo pago yo. Entonces, no voy a poner en riesgo digamos, la economía familiar por terceros, más allá que sean mis amigos. ¿Hay sanciones que van hasta cuánto? Mire, la ley de tránsito... Por una sanción grave... Las sanciones graves son 600 lempiras, pero hay sanciones como por ejemplo el tema de andar dos en moto en ciertos lugares es un salario mínimo. El tema de la ebriedad va desde medio salario mínimo hasta 3 salarios mínimos. ¿Se hizo bien o mal desde su óptica, comisionado Velázquez, revisar la ley y quitar sanciones que eran más drásticas? Porque debemos recordar que ahora son suaves, si queremos usar este término. Antes se pegaban más duro. Sí, yo creo que habría que volver a revisar. El contexto ha cambiado. Las infracciones, más bien las sanciones que tenemos actualmente en la ley no son disuasivas. Esto lo hemos dicho a las diferentes autoridades, tanto del gobierno, el Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Creo que ellos están planteando hacer una reforma más integral, no solo a este tema, sino más integral a la ley, pero que es importante revisarla, porque imagínense, hay acciones que ponen en grave riesgo de muerte a las personas. Por ejemplo, aquí cerca, en Centroamérica, hay 2 tipos de sanciones por alta velocidad. Una velocidad que es aquella que supera la señalización vial, digamos. Si la ley dice que, o más bien la carretera tiene una señal de 80 kilómetros por hora, si alguien pasa los 80, le sancionan con una cantidad hasta de $80. Y hay una velocidad temeraria, que le llaman ellos, que son velocidades arriba de los 120, 130 kilómetros por hora, que son como para matar. Entonces, y aquí hay muchos que hacen eso. Entonces vienen sanciones más drásticas y de alguna forma son más disuasivas. En el caso nuestro, creo que es tiempo de revisar esa legislación, porque se quedaron fijadas en la ley de tránsito, en una reforma que se hizo a la ley de tránsito, las sanciones de manera permanente en cantidad de dinero, y antes estaban indexadas al salario mínimo. Está con nosotros esta noche al banquillo el comisionado Gerson Velázquez. Ya regresamos. Continuamos esta noche al banquillo con el director nacional de Vialidad y Transporte, Gerson Velázquez. ¿Cómo están con los agentes? Comisionado, hay mucha crítica que no se ven y hay congestionamientos por doquier. Y aquí nos situamos en Tegucigalpa y San Pedro Sula como puntos de referencia. Bueno, miren, la verdad es que nunca en ningún país del mundo vamos a tener la cantidad de policías que la sociedad debería tener. En este caso, nosotros tenemos actualmente 1.700 agentes de tránsito a nivel nacional, de los cuales el 70% está dedicado a labores operativas y hay un 30% que está dedicado a funciones, digamos, de gestión de licencias, el tema de la investigación de accidentes de tránsito y otras tareas que no son prácticamente de control y dirección de tránsito. De ese 30%, o más bien de ese 70%, lamentablemente, solo en Tegucigalpa, por ejemplo, tenemos alrededor de 400.000 vehículos circulando. Eso solo el parque vehicular registrado y alguna estimación del parque vehicular flotante, es decir, los que no están registrados pero que ingresan y salen de la ciudad. Casi 500.000 de vehículos. Aquí en Tegucigalpa tenemos... ¿Se incluyen las motos ahí? Sí, incluso vehículos y motocicletas. Aquí en Tegucigalpa, haciendo una relación, tenemos un policía por cada 1.300 vehículos. Entonces, la verdad es que en otros países, y pese a que Honduras no es de los países que tiene la mayor motorización de la región, es decir, tenemos menos cantidad de vehículos que Guatemala, que El Salvador, probablemente más que Nicaragua, y estamos como muy parejos con Costa Rica. Panamá es otra historia. Pero en el caso de Honduras, la cantidad y la relación de policías por vehículo y policías por demanda de servicios es muy limitada. Y esto también es una situación que ha pasado producto de este mismo proceso. Usted sabe que nuestro país ha pasado por una conflictividad social y delictiva bastante fuerte. La prioridad de la institución no ha sido exactamente el tema de la vialidad.
porque al final del cuentas estos son accidentes, ¿no? Y se ha visto desde alguna perspectiva como no la actividad prioritaria de la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque hay otras prioridades, como el tema de los homicidios, la Policía de Orden y Seguridad, la Policía Preventiva, las Fuerzas Especiales, los investigadores. Había tanta demanda por más investigación, porque había mucha impunidad, por más policías en la calle, porque había que aplicar modelos de policía comunitaria, que nunca se va a llegar a la cantidad o a los estándares que deberíamos. No obstante, aunque tuviéramos, nosotros necesitamos al menos 3.700 agentes para poder prestar un servicio más o menos de calidad. 3.700. Sí, a nivel nacional. Y tenemos 1.700. O sea, tenemos un déficit de 2.000. ¿Y qué han prometido las autoridades? Mejorar. Esto es un proceso, como le digo, es un proceso. Esperamos nosotros que al finalizar este gobierno, la Policía Nacional llegue a la meta que se tiene, que son 26.000, y nosotros llegar por lo menos, si no a los 3.700, por lo menos a 3.000, los cuales nos van a permitir prestar un servicio más eficiente. Más allá de esto, aquí también tenemos que ver que no es necesario que hayan, miren, usted puede tener los 3.700 agentes, pero si tiene una saturación de vehículos, igual va a haber tráfico. Las obras de infraestructura que se han construido, ¿qué tanto han contribuido a agilizar un poco el tránsito vehicular? Bueno, obviamente están diseñadas para eso, para dar opciones para que la gente pueda movilizarse. Mire, usted me preguntaba antes cuáles son los puntos críticos. Sí, realmente Tegucigalpa es en general un punto crítico. Aquí tenemos 5 vías. Pero los que a usted le generan tenemos 5 vías dolores de cabeza diarias. Mire, está la carretera, el Boulevard Comunidad Económica Europea, que es el que va para la salida al sur. Esa vía, si hay un tranque o hay un accidente es el Boulevard de Toncontín. Toncontín, el que pasa por frente de Toncontín, es crítico. Cuando ahí hay un accidente o de repente hay un vehículo quedado o de repente hay alguna situación que no es ordinaria, ahí hay caos. Otro es el Boulevard Fuerzas Armadas. Cuando ahí hay un accidente o hay una situación de construcción o un vehículo quedado, un carro que está mal estacionado, también hay un caos. El Boulevard Suyapa es otro. El Boulevard Centroamérica, que es el que pasa justo por atrás de este canal, que es una de las zonas que viene de la Unitec hasta el centro. El Boulevard del Norte, que viene del Mamachepa hasta la salida al norte. Ahora tenemos otros bulevares y vías importantes como la carretera del Chile, que es una zona que es... la que conecta a Cerro Grande. Sí, y en esta zona hay una bastante actividad porque hay muchas colonias que se han instalado en la zona, en esta zona de la ciudad, principalmente en la salida de Olancho, que ingresan a la misma hora y hacen un congestionamiento vial fuerte a las 7 de la mañana, principalmente entre 6 y 7 y media, 8 y media, ahí es bastante fuerte el tráfico. Entonces, considerando esto, nosotros si mantuviéramos libres estas vías, podemos hacer que el tráfico sea relativamente rápido. Más allá de todo, yo creo que nosotros vivimos privilegiados, y no es que me quiera aquí ser como muy conformista, realmente no tenemos el caos vehicular que tienen otras ciudades de la región. A mí me gustaría que muchos de nuestros televidentes o compatriotas fueran a ver el problema en San Salvador o inclusive en Ciudad de Guatemala, donde la cantidad de vehículos y las vías son mayores, pero aún así el tráfico es sumamente complicado. Y esto se debe por la cantidad de vehículos que hay en las vías. Y yo sé que el señor alcalde está haciendo un gran esfuerzo por ampliar las vías, por crear nuevas vías, pero el parque vehicular creció desde el 2008 hasta la fecha en un 100%. No han crecido en un 100% las vías. Esto es como cuando usted construye su casa. Es decir, en una década se ha duplicado. Se duplicó. Sí. En el año 2008 teníamos 1 millón de vehículos, entre motocicletas y vehículos de 4 o más ruedas. 1 millón. Eran como una relación de 200.000 motos y 800.000 vehículos. Actualmente, el último censo, el último reporte del IPE del año 2018, finalizar el 2018, es que tenemos 1.8 millones de vehículos, es decir, 800.000 vehículos más en menos de 10 años. Y muchos chatarras que se quedan en cualquier lado. Entonces, esto, y si usted se fija, en los últimos 10 años no se ha duplicado la red vial. Han habido mejoras, han habido sustanciales mejoras, principalmente en Tegucigalpa, pero esto no es suficiente para la gran cantidad de tráfico. Creo que aquí la solución es buscar medidas alternativas. Le explicaba la vez pasada, por ejemplo, en Panamá
a partir de la creación del metro, de la construcción del metro, se redujo en un 12% la incidencia de accidentes y también el congestionamiento vial, porque más de 1 millón de personas diariamente usan el metro. En la medida que los estados construyan capacidades de movilización masivas como metros, autobuses o el famoso Trans 450 se consolide, creo que va a venir a reducir y que busquemos tratar de reducir la motorización de la ciudad. ¿Cómo están controlando con la alcaldía el tema de los semáforos? Hay mucha crítica que hay sitios donde la duración o la habilitación para descongestionar es de segundos. Bueno, sí, este es un tema bastante complejo. Hay 2 generaciones de semáforos. Hay una generación, la última que se está instalando, el señor alcalde ha hecho una inversión de más de 40 millones en diferentes tipos de señalización y encuentra estos semáforos inteligentes que permiten hacer una lectura computarizada, si le podemos llamar así, del tráfico. Estos son mucho más eficientes, pero todavía tenemos semáforos de vieja generación, los cuales tienen algunas, digamos, programación manual que a veces no responde a las necesidades de la vía. Y a veces, como nuestra ciudad, como le decía, está tan interconectada y son pocas las vías rápidas que tenemos, entonces cuando se satura el Boulevard Fuerzas Armadas, generalmente saturan otras calles. Y entonces, en esa situación, si usted tenía un semáforo determinado para que ingresaran durante 30 segundos y luego está saturado la vía, 30 segundos le sirven para evacuar una cantidad de vehículos. Creo que ahí hay que hacer una complementariedad con la gente de seguridad y de orden vial. Más allá de esto, también el tema es el respeto del ciudadano por la señalización. Mire, si todos anduviéramos realmente cumpliendo la norma, haciendo la fila de manera correcta, respetando las señales, quizás no hubiera tanto tráfico. El peor problema, y lo dice un autor, se llama Carlos Nino, un autor argentino que escribió un libro que se llama, y lo recomiendo, un libro que se llama Un país al margen de la ley. Este libro relata cómo es la situación del caos, de la anomia colectiva de los argentinos, pero si usted lo lee pareciera que está hablando de Honduras. Es así igual acá. Cuando la gente ve y tiene la oportunidad de violentar las normas, lo hace solo por hacerlo, aunque no reciba ningún beneficio. Comisionado Velázquez, le agradezco. Feliz noche. Gracias, un gusto y siempre compartir con usted. Con nosotros esta noche al banquillo el director nacional de Vialidad y Transporte, Gerson Velázquez. Por su sintonía, muchas gracias.